Hola mis hermanos, quería saludar a los hermanos en Cristo, especialmente saludar a mi obispo, a mi pastora, por la oportunidad que me da el Señor también. Y le pido que el Señor dé su gracia para dar comienzo a este santo servicio, que lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que los bendice en esta hora para poder llevar el mensaje. Y la verdad es que es una honra para nosotros como sus hijos de llevar el mensaje para la congregación y para nuestra vida. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y haremos también para iniciar este servicio la oración inicial, para que el Señor sea en medio de mi vida y también pueda llevar bendición a su vida. Así que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre, Señor, le damos gracias por este día de vida que nos ha concedido, Señor, por esta oportunidad de por estos medios, Señor, llevar su palabra, Señor, en beneficio de sus hijos, Padre, y también a mi vida. Le pido desde ya, Señor, que me revista de su gracia, que mis hermanos también puedan recibir este pancito con gozo, con alegría, y le pedimos, Señor, que usted bendiga este santo servicio, Señor. Y también le pido, Señor, que bendiga también a nuestros hermanos que se han esmerado, que lo hacen con tanto amor, poder también hacer este trabajo mediante estos medios, Señor. Así que le pido, Señor, que usted nos dé su gracia y que nos revista, Señor, de su amor sobre nuestra vida. Se lo pido, se lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ahora viene la lectura de la palabra y la exhortación. Y esta está en el libro de Éxodos, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Así que si usted tiene bien si tiene su Biblia a mano, puede buscarla en el libro de Éxodos, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título El agua amarga de Mará. E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra, ¿cierto? Bueno, este mensaje lleva por título Nuestro Señor Jesucristo endulza las aguas amargas. Bien, el pueblo de Israel, poquitos versículos anterior, el Señor los sacó, cierto, con mano poderosa de la esclavitud de los egipcios. Y pasó poquito tiempo y nuestro Señor se presentó delante de Moisés y le dijo que
iba a endurecer el corazón de Faraón. Y advirtió a Moisés. Y en el pasar del tiempo, ellos caminaban, ¿cierto? Les dio instrucciones precisas y lo hizo llegar a orillas del Mar Rojo. Y en eso que estaban ellos acampados ahí, dice que el pueblo de Israel alzó sus ojos y vio los egipcios, los carros, los caballos que venían detrás de ellos. Y ellos se asustaron y murmuraron y dijeron a Moisés, si acaso en Egipto no habían sepulcros donde ellos podían morir, y los había traído a la tierra al desierto a morir, y reclamaban. Pero como Moisés ya había tenido el trato con nuestro Señor, el Señor ya le había revelado qué iba a acontecer, Moisés le dijo que tuvieran calma, que ellos iban a ver con sus ojos la salvación de Jehová. Y sabe, hermano, cuando agrega Moisés y hizo alzar sus ojos, hizo mirar a los soldados egipcios, a sus carros, y les dijo, véanlo bien, dijo, porque nunca más volverán a verlo. Oiga, qué tremendo, la certeza que tenía el siervo de Dios, porque nuestro Señor se había presentado delante de él y él tenía la confianza de que así iba a ser. Y así fue. Vino, le dijo el Señor, Jehová le dijo, pon tu vara, se abrió el mar, y pasó el pueblo, ¿cierto? Como todos bien conocen. Y cuando ya el pueblo de Dios ya había terminado de pasar, dice que les dio espanto a los egipcios, porque se dieron cuenta que Jehová iba con ellos, y se devolvieron. Pero al momento de devolverse, vinieron las aguas, y murieron, dice la palabra, que no quedó ni uno. Así como Moisés le dijo a su pueblo que por última vez iban a ver esos capitanes que venían detrás de ellos, que lo intimidaban. Y sabe, hay algo que me impactó mucho. Dice la palabra del Señor cuando hablaba Jehová con Moisés, dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón y el corazón de los egipcios. Y eso me llamó mucho la atención, porque versículos anteriores también el Señor Jehová endureció el corazón de Faraón para retener al pueblo. Y sabe que cuando el Señor le decía a Moisés y recalcaba que esto lo iba a hacer para que su nombre sea glorificado, y lo repite en varias oportunidades. Y sabe que después de este proceso, dice que vino el cántico de Moisés y de su hermana María. Y ellos, después que pasó todo este proceso donde, ¿cierto?, el Señor los liberó, el Señor estuvo con ellos, su poder, ¿cierto?, ellos estaban regocijados de alegría, y engrandecían el nombre de Jehová. Y decía que María, dice que tomó el pandero y empezó a danzar, y así mismo siguieron las mujeres de la congregación, y danzaban y cantaban al Señor con alegría. Y después de todo este proceso de que el Señor, ¿cierto?, endureció el corazón de Faraón, les llevó la victoria al pueblo de Israel, dice el Señor que lo llevó, para entrar a la palabra, al desierto durante 3 días. Y en esos 3 días, dice la palabra del Señor, que no encontraban agua. Y en el momento de encontrar agua, las aguas eran amargas. Mire, del proceso del Señor de sacarlo de la esclavitud a la liberación, después ver el triunfo de la gloria
de Jehová. Después el Señor los llevó 3 días más al desierto. Y donde no había agua, dice la palabra del Señor, durante 3 días. Y cuando encontraron aguas, eran amargas. Y eso habla los procesos que tenemos nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Muchas veces nosotros los sacó del mundo, ¿cierto? Los sacó de la esclavitud, los sacó de la angustia, del dolor, del quebranto. Y después la alegría. Y así muchas veces nosotros pasamos procesos como cristianos, como hijos de Dios. Y sabe que esto me lleva a pensar que traerlo a estos tiempos, ¿cierto? Nosotros el Señor nos sacó de la esclavitud y ahora quizá estábamos contentos, congregados, felices, pero de nuevo el Señor nos hace pasar un proceso. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que a veces hermanos pasan por procesos donde tienen que tomar la copa amarga, ¿cierto? Y créame que algunos más, en algunos grados, otros más, otros menos, pero ciertamente tenemos que pasar quizá una amargura en el proceso de nuestro caminar como cristianos. Yo recuerdo una vez cuando el Señor durante 4 años, hermano, me mantuvo bendecido. Y yo me preguntaba, Señor, miren lo que le preguntaba al Señor. Si acaso la vida del cristiano siempre, cuando uno busca del Señor, siempre es así, le dije al Señor. Mire la arrogancia a veces, la torpeza que nosotros cometemos. Le dije, Señor, usted me tiene bendecido, me dio mi esposa, me dio mi hijo, me está bendiciendo materialmente. Y yo en mi torpeza decía, Señor, siempre así. Yo me creía de cierta manera que siempre iba a ser así. Pero hasta que un buen día llegó donde mi hijo se enfermó y cayó al hospital. Lo hospitalizaron 11 días. Y esos fueron los días más angustiantes de mi vida. Después de haber hecho esa pregunta al Señor, quizás torpemente, el Señor me respondió en la práctica, en mi vida. Entonces entendí que había que pasar un proceso. Y bebí el agua amarga, hermano, durante 11 días. 11 días. Hasta que un buen día el Señor sacó esa amargura de mi vida. Y el Señor sanó a mi hijo. Por eso a veces nosotros, hermanos, tenemos que pasar estos procesos de amargura, quizás de incertidumbre, de dolor. Pero ahí viene el Señor a endulzar nuestras aguas, hermano. Por eso yo hablo de la palabra del Señor, porque aquí viene lo grande del Señor. Como decía su palabra, endureció el corazón de Faraón, de los egipcios, para que persiguieran al pueblo. Pero le decía a Moisés, es para glorificar mi nombre, para que teman las naciones, para que sepas quién soy yo. Dice aquí, decía Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses, dice, ¿quién como tú? Magnífico en santidad. Sigue diciendo el siervo, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Y ahí la palabra, hermano, cuando tenemos esta experiencia de la amargura, quizás de la tristeza, viene el Señor magnífico, grande en hazaña, y nos saca en triunfo, hermano. Por eso yo leo la palabra y cuando el Señor exalta y Él quiere glorificar su nombre, mediante su glorificación,
y ver el poderío de nuestro Señor, podemos descansar, podemos poner nuestra vida en sus manos y confiar en Él, que todo lo que hace nuestro Señor, todo lo hace con un propósito, para crecer muchas veces, para quizás muchas veces ser más humilde y no hacer estas preguntas tan arrogantes. Señor, ¿siempre tendré que estar bendecido? ¿Siempre tendré que de ir de victoria? No, a veces tenemos que pasar proceso, hermano, de beber la copa amarga. Por eso si hoy en día usted está pasando este proceso de amargura, quizás de tristeza, pero el Señor siempre, hermano, tiene la otra parte que los va a sacar de esa amargura, de esa agua amarga que muchas veces tenemos que beber. Y va a venir el Señor. Mire, y aquí vamos a entrar en la palabra más profundamente. Dice, el Señor Moisés hizo caminar a su pueblo, a Israel, del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, ¿cierto? Este proceso que pasó el pueblo de Israel. Y llegaron a Mará, que significa amargura. Y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mará, amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, siempre estamos en ese proceso de angustia. Muchas veces algunos toman la opción de reclamar, de insultar, quizás de ir muchas veces contra el siervo. Mire, ahí iban con el ungido de Dios, iban contra él. Y que Dios los libre para que no tengamos esa torpeza de ir contra el siervo de Dios, porque aquí era el ungido de parte de Dios. Pero el pueblo, ni siquiera nombra a una persona, sino que el pueblo hace un nombre generalizado. Pero el Señor que los libre de eso, de murmurar, de estar quizás reclamando. Porque créame, porque el Señor, mire, usted va a ver más adelante que todo tiene un propósito el Señor. Entonces, dijo el pueblo, ¿qué hemos de beber? O sea, ahora en estos tiempos, ¿quién los va a salvar? ¿Quién va a ser con nosotros? En estos tiempos de amargo, ¿cierto? Y Moisés, mire lo que hizo Moisés, como grande hombre de Dios, y así como hacen los siervos de Dios. Dice, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Bendito sea su nombre, Señor. Aquí da la solución el Señor. Aquí da la solución, la respuesta. Mire, de tener la agua amarga, pero el Señor siempre toma algo, toma un instrumento, quizá de parte de Dios, un hombre, un varón, una mujer, para llevar el mensaje. Pero aquí dice que tomó un árbol. Miró un árbol y dijo, Moisés, pon en las aguas. Y dice la palabra que se endulzaron las aguas. Y hoy en día el Señor nos enseña quién es el árbol. Cristo es el árbol de la vida, hermano. Él es el que va a venir a endulzar nuestras vidas, nuestras aguas, nuestra amargura. Él es el que va a venir a darnos el refrigerio que necesitamos. Porque más adelante Él lo lleva por un camino más espléndido, un oasis. Usted se va a dar cuenta de la palabra, cómo el Señor los va tratando, va probando nuestras vidas. Pero el Señor, cuando llega a nuestra vida, ese árbol de vida, yo recuerdo que una vez un hermano amigo me dijo, en mi vida, cuando tenía quizás dificultades en lo cotidiano, quizás uno quiere buscar métodos, psicólogos, quizás tanta cosa. Y me dijo mi hermanito, ¿sabe qué? Busque a Cristo, me dijo. Él le va a cambiar su hogar, su entorno. Él le va a solucionar esa amargura que usted tiene. Cuando realmente nosotros buscamos a Cristo, viene a endulzar nuestras aguas, como dice el mensaje. Él viene a endulzar nuestras aguas. Y viene a darnos este gozo, este manantial
de respiro que necesitamos muchas veces en estos tiempos de amargura. Por eso, hermanito, mire lo que sigue diciendo la palabra, dice. Y echó en las aguas el árbol, ¿cierto? Y las aguas se endulzaron. Y allí en ese momento, cuando endulza las aguas el Señor, cuando llega a nuestras vidas y cambia quizás nuestro entorno de amargura, dice, el Señor viene a poner, dice, allí les dio estatutos. O sea, los pone normas, los pone quizás cómo dirigirnos, cómo debemos caminar. Y además de estatutos da ordenanza. O sea, así tienes que hacerlo, no te apartes. Y además dice, aquí viene lo extraordinario, para mí, para mi vida. Dice, y allí los probó. Aquí lo da a entender el Señor que muchas veces nos prueba, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestro corazón? Porque el Señor nos prueba, hermano. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos pasando por el momento amargo? Y además sigue diciendo, mire, el Señor dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, mire, hermano, realmente el Señor nos ve. Realmente el Señor lo examina, hermano. Nos prueba, lo examina. Y mire lo lindo cuando el Señor, uno hace lo bueno, lo recto delante de sus ojos y también nos dice que pongamos oído a sus mandamientos y guardar el Señor todos sus estatutos. Mire lo que el Señor nos entrega, esta bendición dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¡Wow! En estos tiempos, hermano, de pandemia, mire qué palabra más precisa. Si nosotros hacemos lo recto, estamos atentos a sus estatutos, su oído, ¿cierto? Hacer lo recto, lo correcto delante de Dios, dice la palabra del Señor que ninguna enfermedad que le envié a los egipcios, o sea, a los mundanos, a la gente del mundo, la enviaré a ti. Porque mire lo que dice el Señor, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Yo en una oportunidad yo he contado este testimonio. Un día, hermano, en este tiempo de pandemia, venía, cierto, me ha tocado trabajar todos los días. Y en estos días uno tiene contacto. Del primer día yo tuve que trabajar, tuve que estar expuesto. Y un día me sentí muy mal. Y realmente con esto del coronavirus empecé a sentir los síntomas. Y le dije al Señor, manejando en mi camión ya exhausto, con dolor de espalda, dolor de pecho y problemas para respirar. Me dolía todo mi cuerpo, hermano. Y llorando le dije al Señor, Señor, yo no quiero sufrir. Yo no quiero, Señor, que mi familia sufra. Yo sé que usted es un Dios todopoderoso. Y yo sé que usted me puede sanar al instante, mi Señor. Y llorando, hermano, con amargura. Por eso es un proceso que a veces los cristianos debemos pasar para tener esta experiencia y estos testimonios para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vino y lloraba, hermano, con amargura. Nunca, creo que la segunda vez cuando estaba enfermo mi hijo y esta vez que me sentía mal, me salió un llanto del alma, hermano. Y cuando volví en sí de mi llanto, de mi clamor, empecé a analizar mi cuerpo y me di cuenta que no sentía el dolor de pecho, no sentía el dolor de espalda, no sentía ese sudor de transpiración. Empecé a respirar y se me fueron, para la gloria de Dios, todos esos males, hermano, toda esa amargura que pude tener en ese momento. Vino aquí, dice la sanidad. Jehová
es tu sanador. Así que hermano, si está pasando un proceso de enfermedades, quizá puede venir Jehová, su sanador, mi sanador, a sanar su vida, hermano. Yo soy testigo, doy testimonio de que eso sucedió en mi vida y eso no lo puede sacar nadie de mi vida. Por eso, hermano, ese momento cuando el Señor me sanó, porque me sanó, ese mismo día, hermano, después de no haber dormido durante una semana, ese día dormí como una guagüita, hermano. Me acosté y dormí al otro día desperté respirando. Nada, gracias Señor, dije. Usted es mi sanador. Usted vino a mi vida y me sanó, gracias Señor. Y sabe, hermano, que eso es una constante de estas experiencias que debemos tener nosotros los hijos de Dios. Para que el Señor, en estos momentos yo puedo decirle, el Señor vino a mi vida, me sanó, y que sea su nombre bendito, sea glorificado. Porque así endureció el corazón, ¿cierto?, de Faraón, de los egipcios, y tenía siempre un propósito, de que su nombre, de nuestro Señor, de que Jehová, nuestro Dios, sea glorificado en medio de las naciones. ¿Sabe, hermano, que después este pueblo ya cuando el Señor les dice que iba a ser su sanador, el Señor sigue diciendo, y llegaron a Elim, que significa árbol, es como un oasis, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, de pasar todo este proceso de amargura, de beber estas aguas amargas, de saber que está la amargura de la tristeza, el Señor lo llevó a un oasis. Y sabe, hermano, que nosotros, para la gloria de Dios, podemos ver que nosotros como hermanos, como nuestra congregación, así nos tiene, hermano. Quizás algunos han pasado esta amargura, quizás proceso, pero en lo general he podido conversar con mi hermano, he podido conversar con mi obispo, y de verdad que el Señor nos ha guardado y nos tiene así, en este lugar, en este manantial de agua, ¿cierto? Donde hay palmeras, donde es un oasis, cuando uno puede ver, donde ahí está la sombra de parte de Dios. Y de verdad que aquí lo que es trascendente es que Cristo es el árbol de la vida, el que viene a endulzar nuestras vidas, las aguas, la amargura, y nos lleva a este reposo, hermano, este reposo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Tiene proceso los hijos de Dios, de la esclavitud, ¿cierto?, de la liberación, quizás pasar por el desierto otras veces, pero el Señor siempre nos tiene un oasis, hermano. Siempre nos tiene esa agüita que refresca, Señor, nuestra alma, refresca también nuestro cuerpo. Y por eso, hermano, yo le doy gracias al Señor por tenernos donde nos tiene, hermano. Gracias a Dios, tenemos unos excelentes pastores, hermano. Un excelentes hermanos, oficiales, donde hemos podido escuchar la palabra y ellos entregan el pancito y nosotros podemos crecer. Por eso debemos valorar donde estamos, porque sabemos que para mi vida, yo lo hablo por mí, que desde el día 1 que pude poner los pies en la iglesia, el Señor ha venido administrando mi vida, hablando, dirigiéndome. Y hoy puedo decir que a pesar de este proceso, el Señor me tiene junto a mi familia, y espero que usted también nos tenga en este reposo, en este oasis, sabiendo que hay aflicciones, sabiendo que hay dolores. Mi hermano, para darle más profundidad a la palabra, para
para que esta palabra del árbol de la vida, ¿dónde se expresa mejor? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 1 al 2, donde habla del árbol de la vida. Y lo dice de una manera tan hermosa que se lo voy a leer, hermano. Libro de Génesis 22, capítulo 22, del versículo 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando en el mes su fruto y la hoja. Del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, de las naciones. El mundo tiene esta solución, tiene esta amargura que tiene el mundo, poner en las aguas a Cristo. Que Él va a venir a endulzar su vida. Tiene para las naciones, porque ni siquiera el Señor lo hace para grupos, ¿cierto? Para sectores o para congregaciones, no. Dice para las naciones, para todo el mundo, este árbol de la vida. Así que, hermanos, nosotros si hemos encontrado esta bendición de que el Señor vino a endulzar nuestras aguas amargas, gloria a Dios. Pero si hoy usted está pasando este proceso y no conoce el antídoto o quizás la solución, ahora la conoce, que es Cristo, el árbol de la vida, que viene a endulzar esa amargura, esa tristeza que muchas veces pasamos y que a veces no tenemos la solución, pero hoy día el Señor nos da que Cristo, el árbol de la vida, viene a endulzar las aguas. Así que yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de exaltar su nombre, de glorificar su nombre, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Así que, hermanos queridos, para Él sea la honra y gloria. Oremos por la palabra que nos ha dado el Señor, para que el Señor siga teniendo misericordia en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y buen Padre, Señor, le damos gracias por la palabra que usted nos ha entregado. Gracias, Señor, porque usted ha venido a nuestras vidas a endulzar, Señor, muchas veces de la amargura. Ha traído, Señor, esta bendición para nosotros. Permita, Señor, que a la vez, Señor, que hemos sido bendecidos, poder, Señor, poder manifestar a las naciones, a nuestros vecinos, de que un día, Señor, vino a nuestras vidas y pudo, Señor, cambiar nuestro lamento en baile, en gozo, Señor. Permita ser portadores, Señor, de esto tan magnífico, de que sea su nombre glorificado, exaltado en medio de este mundo, Señor, en estos tiempos tan amargos, Señor. Pero sabemos que todo usted lo tiene en control, Señor. Usted prueba nuestras vidas. Usted nos dio a conocer, Señor, que hace pasar procesos. Pero cuando usted, Señor, nos saca en victoria, podemos estar en un oasis, bebiendo esta agua, Señor, que salta para vida eterna, Padre. Yo le doy gracias, Señor, por esta oportunidad, y para usted sea honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, ahora viene el ungimiento por los enfermos, que de cierta manera tiene que haber alguien enfermito en su hogar, ¿cierto? Pero como dice su palabra, que Jehová es nuestro sanador, y a Él vamos a apelar para que venga a su vida, para que en su amor y su misericordia, y para que sea glorificado su nombre en medio de su pueblo, haga prodigio, haga milagro, así como cantaba Moisés y su hermana María, de la grandeza de su Dios y de mi Dios también, pues si el tiempo de aquel, el Señor nos trae para el tiempo de hoy, así que con fe vamos a pedirle al Señor que unja a los enfermos y la bendición final.
Bendito Dios y buen Padre, Señor, todopoderoso, Señor, magnífico en obras, Señor, como decía su palabra. Magnífico, Señor, en el que usted viene en nuestras vidas, en ese momento de dificultad, a sanarnos, Señor, porque usted dice que usted es nuestro sanador. Yo en esta hora, Señor, apelo a su amor, a su misericordia, para que en cada hogar, Señor, donde alguien pueda ver este servicio, usted pueda ir a su vida, Señor, y poder hacer la obra y que su nombre sea glorificado. Usted dé la sanidad, Señor, y tenga misericordia también de aquel, Señor, que aún no lo conoce. Pueda ir a visitar los hospitales, Señor, porque usted lo conoce todo, Señor. Usted es omnisciente, omnipotente, conoce los corazones, Señor, de la humanidad. Por eso yo le pido, Señor, que usted haga bien, Señor, de ir y proveer la sanidad que muchos hermanos, Señor, necesitan, y muchos de aquellos también que no lo conocen, Señor, usted dé la sanidad que ellos necesitan, Padre. Mi Señor, se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Padre, se lo pedimos que usted en esta hora pueda bendecir esta palabra en nuestra vida, poder tomar una porción y atesorarla en nuestros corazones, Señor. Yo le pido también por nuestro amado obispo, nuestra amada pastora, que usted sea con ellos, Señor, dándole la gracia, la sabiduría, para que ellos puedan tener la misión de administrar el pueblo que está puesto por delante, Señor. Y así todos nuestros hermanos, Señor, le pido por ellos que usted ponga la bendición sobre su vida. Y también le pido, mi Señor, por los hermanos que trabajan, están haciendo esta labor, Señor, que usted los guarde de todo virus, de todo mal, Señor, y sean bendecidos de parte suya, Padre amado. Peticiones que se lo pido, se lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora es tiempo de despedirme. Si bien no nos habíamos visto, ¿cierto?, por mucho tiempo, el Señor nos da estos medios para poder, de cierta manera, estar en comunión, en contacto. Y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado. Y firme y adelante, si está pasando este proceso de amargura, tenga la convicción, la fe, que Cristo va a llegar a su vida a endulzar esa amargura y esa agua amarga que puede estar bebiendo. Así que leamos en el Señor, y para el Señor sea toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén.